Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues ya estamos aquí de vuelta. Hemos sido estorbados muchísimo para poder hacer este video, pero espero en Dios que no se me hayan desesperado y puedan ustedes iniciar con esta materia que es hermenéutica. Bien, pues lo que vamos a hacer es hacer una introducción el día de hoy, que es la hermenéutica, por qué la vamos a utilizar y por qué es tan valiosa dentro de la palabra de Dios, ¿sí? Ahorita en estos tiempos se está dando mucha doctrina que está fuera del contexto bíblico y que la gente la cree como si fuera de Dios y están en un grave error. Pero bueno, vamos a iniciar. Muy bien. No sé si han leído la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, pero hay una frase que se repite muchísimo. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Y después vuelve a tener una historia o comentar algo y después vuelve a hacer esa frase. Cada uno hacía lo que bien les parecía. Es decir, que no tenían una, ¿cómo se puede decir? Un, un adoctrinamiento de la palabra del Señor, no conocían la ley, no conocían la palabra del Señor, o sea, ya existía cierta parte de la escritura, pero ellos no se involucraban, sino que hacían cada quien lo que bien les parecía. Era como el tiempo del oscurantismo, ¿no? Que lo que les decía los líderes, eso es lo que ellos creían. Ahora, un mensaje, fíjense, si aún aquí en el mismo tiempo, pero en diferentes pueblos, una palabra puede cambiar, una palabra puede tener otro significado. O hay ocasiones que no sabemos. Cuando yo tomé mi primer trabajo y está de donde yo nací a unas 3 horas de carro, empecé a ver que había palabras diferentes. Por decir, nosotros a una puerta grande le decimos portón. Cuando hay una cochera y esa puerta pues es una puerta por donde entra el carro, le decimos portón y allá le decían zaguán, el zaguán. Entonces, a unos animalitos que nosotros los conocíamos como burritas mionas, ellos le decían cuereres. Fíjense, y no es un pueblo indígena ni nada, ¿eh? Así que cada palabra o cada cosa a veces cambia de un lugar a otro. Y vamos a ver los elementos que pueden intervenir. En este caso, tenemos, fíjense, desde un principio aquí tenemos el mensaje del escritor original, ¿sí? Pero algo que interviene es el tiempo. Recuerden que el lenguaje se está actualizando y se está modificando cada vez. Otra cosa es la cultura, lo que está cambiando, lo que para unos es algo bien valioso, para otros puede ser insignificante. Para otros perdón, el idioma también es otro elemento que influye. El idioma, recuerden que ellos hablaban hebreo. Fíjense cómo aquí también los idiomas influyen mucho en un mensaje, la historia de cada país, de cada lugar y la geografía. Todo esto influye. A ver, ¿en qué sentido? Miren, lo más que influye es en el sentido que nosotros podemos darle un significado verdadero o más fuerte o, ¿cómo se puede decir?, más significativo. Por decir un ejemplo, ¿no? Ahí les va. Yo vivo en una parte donde es un valle. El mar nos queda un poquito retirado, a lo mejor unas 4 horas, a lo mejor. Cuando yo tuve 15 años, uno en la primaria escucha, el mar es salado, el mar es grande, el mar es enorme, hay mucha agua. No, o oías a tus amigos que dicen, no, me revolcó el mar a mí, que no sé qué, no sé cuánto, la arena y todo eso, el sol, y que me quemé. Pero yo nunca había tenido esa experiencia de saber qué significaba por la geografía que me rodeaba. Entonces, yo tenía el mensaje, o sea, el enunciado, ¿no? El mar, el mar es aquello, yo me quemé, pero no lo tenía contextualizado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, a mis 15 años, mamá decide llevarnos al mar para conocerlo. Ya lo conocimos y cuando piso la arena digo, ¡wow! El mar es grandísimo.
Y cuando me meto al mar y pruebo el agua sin querer, digo, saladísima. Cuando me arrastran ahora, digo, wow, el mar es peligroso. Y cuando te quemaste, uy, nadie te tenía que tocar la espalda, ¿no? Era una experiencia que tenías que vivir. Entonces, cuando yo te metes en el contexto, el mensaje cobra vida. El mensaje toma otra forma de verse. Y eso es lo que queremos con la hermenéutica, que tome ese sentido espiritual que el mensajero principal o inicial le dio. Fíjense que uno de los graves problemas es esto, que Satanás no interpreta correctamente la palabra de Dios. Entonces Satanás puede usar a muchas personas, doctrinas, denominaciones para meter su doctrina errónea y engañar a los fieles, engañar a los que verdaderamente quieren conocer del Señor. Satanás los puede engañar. Puede usar cualquier versículo fuera de su contexto, del tiempo, fuera de la geografía, para engañar a las personas y así, aún así, ponerlos en contra de Dios. Bien, entonces debemos tener mucho cuidado. Por eso es importante leer la Biblia en base a su contexto. Miren, aquí hay un ejemplo, aunque hay muchos, ¿eh? En el siglo II algunos se levantaron en el nombre de Cristo para recuperar las tierras que los musulmanes les habían quitado. Un soldado asesinó al bebé de un no creyente. Para justificar este asesinato citó el Salmo 137:9, que dice, Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. O sea, fíjense cómo es un texto fuera de un contexto, ¿verdad? Y él lo tomó para hacer puro pretexto. Entonces debemos tener mucho cuidado porque mensajes como estos hay muchísimos. Los nazis que estaban acabando con los judíos porque ellos decían que cuando crucificaron a Jesús dijeron, su sangre será sobre nuestra cabeza. Entonces, bueno, ok, es sobre tu cabeza, ahí te va. Vamos a acabar con los nazis, digo, con los de estos, este, judíos. Entonces, hay mucha gente más, hasta el borrachito, ¿no? Que está ahí en la esquina, que a lo mejor no conoce nada de Biblia, pero cuando tú le hablas de Dios, dice, no, 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 pero Dios hizo el vino, Jesús hizo el vino y dice la Biblia que el vino es bueno, que el vino es para tomarse, y saca dos, tres versículos fuera del contexto, ¿sí? Entonces debemos tener mucho cuidado. Yo recuerdo una historia, una reflexión de dos hermanas de una iglesia que se caían mal, se caían muy mal. Entonces el pastor decía, a ver, hermanita, le toca la lectura bíblica. Y ya sacaba un versículo, ¿verdad? Bueno, en una ocasión les tocó predicar. Bueno, el pastor le dijo, hermana fulanita, ¿puede pasar a darnos un breve versículo de la Biblia? No, pues ya traían coraje entre ellas, ¿verdad? Dice, a ver, hermanos, abran su Biblia en Lamentaciones 4:6. Porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella compañía. Y ya la otra dice, hermano, yo también quiero decir un versículo. Respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón estaba lejos de mí. No, y la otra no se dejaba, buscaba otro versículo y otra y le contestaba algo más. Entonces, fíjense cómo estaban usando los versículos de la Biblia fuera de contexto para atacarse entre ellas, ¿verdad? Bueno, eso puede pasar, pero lo más peligroso que nos puede pasar es lo siguiente, que Satanás dirige a los falsos maestros a interpretar la Biblia de maneras que lleven a la gente a la destrucción. Y puede ser que sea una doctrina que tenga cientos de años y que la gente no vea que está mal. Hay ocasiones, fíjense, que aún la misma Biblia habla y se ve literalmente que están mal y la gente tiene una venda en sus ojos que no les permite ver esos errores de sus líderes. Dice la Biblia, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas ¿de qué? De demonios.
Muy bien, entonces debemos tener mucho cuidado y aún nuestra propia doctrina, nuestra propia enseñanza que nos han inculcado los maestros, los sacerdotes, los pastores, debemos de ver si bíblicamente tiene fundamento. Ahora, puede ser que tú veas algo en la Biblia, vayas y le preguntes al pastor, ya pastor o sacerdote, ¿por qué la Biblia dice esto y nosotros hacemos esta otro? Y él te puede dar una explicación humana. Ahí debes tú de tener mucho cuidado, porque tienes que seguir estudiando e investigando sobre ese punto de vista por tu parte o a través de la Biblia, leer otros comentarios y tú ver de verdad cuál tiene mayor peso. Bien, dice a continuación, segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introduzcan encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bueno, creo que esta profecía se está cumpliendo también en nuestros tiempos desde que el Señor Jesús partió. Muchas de estas profecías se han cumplido y es lo que debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque aún en ese tiempo está en auge estas doctrinas. Y más ahora con el Internet, que cualquier persona puede decir algo, que cualquier persona puede hablar y darse uno cuenta en este momento. Bien, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre los cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, hermanos, por eso es bien importante ser constantes en los servicios. Porque mira, si tú vas un día y escuchas algo de un versículo, pero dejas de ir un mes y luego vuelves a ir y vuelves a escuchar otra cosa, vas a hacer, ahora sí que una enseñanza bien cortada, ¿no? Dicen acá una mezcolanza. Bueno, pero es una enseñanza, hermanos, bien cortada que a veces sí, a veces no, no escuchaste, no entendiste, no supiste cuál era el hilo ni el contexto, entonces debes de tener mucho cuidado cuando eres inconstante. Tú tienes que ser constante en la iglesia en la que estás asistiendo para que tú escuches el contexto. Ahora, invitarte a leer la palabra del Señor también constantemente e investigar la doctrina que se cree en tu iglesia. Ahora, no cualquier cosa, también no te pongas así muy especial, ¿no? De que, no, a ver, yo vi un detalle, es que yo vi otro detalle, no, pues detalles en todas las iglesias va a haber. Sí, la iglesia del Señor, aún estamos en este mundo y vamos a tener problemas y vamos a tener situaciones, pero que no tengan que ver con la doctrina, ¿sí? Puede haber detalles humanos, pero no doctrinales. Ahora, ¿por qué puse la cara de este hombre? Bueno, cuando dentro del contexto de la película, ¿verdad? Él se hace como que si fuera el patrón. O sea, él siendo el chofer, se asoma por la ventana como que si él fuera el que está siendo llevado, ¿no? El patrón. Y pasa esto con muchos hermanos que no son pastores, que no han estudiado la escritura y se ponen a decir alguna enseñanza o algún versículo como si supieran, como si tuvieran ese conocimiento. Y es ahí donde los indoctos, ¿verdad? Los que no están adoctrinados, los que no tienen conocimiento, tuercen la escritura. Entonces debemos tener mucho cuidado. Bien, pues volviendo a lo que era la hermenéutica, dice, viene de la palabra griega hermeneus, relacionada con Hermes, que significa interpretar, traducir o explicar. En la antigüedad los griegos pensaban que Hermes era un mensajero de sus dioses. Su trabajo, su trabajo era entregar e interpretar mensajes divinos. Ahí tenemos una, una figura de Hermes, ¿verdad? Bueno, eso es en la mitología y recuerden que el griego estaba inundado de mitologías y de cosas así. Entonces, de ahí viene la palabra hermenéutica.
No adoramos a Hermes ni nada, simplemente se usa la palabra ya por costumbre, ¿no? Su trabajo era entregar e interpretar mensajes divinos. La hermenéutica se aplica en otras ramas como el derecho. Así es, miren, la hermenéutica no es exclusiva de la palabra de Dios. También en lo que es el derecho, los abogados utilizan la hermenéutica, los jueces, para saber qué persona dijo y cómo lo dijo y en qué contexto lo dijo, ¿sí? Entonces es lo que debemos de valorar, pues. Vamos con lo siguiente. Recuerden que estamos en lo que es la introducción, ¿verdad? Peligro. La sinceridad no es suficiente. No es suficiente ser sinceros en lo que creemos. Tenemos que creer en la verdad. Alguien puede estar sinceramente equivocado. O sea, si alguien te enseñó a ti una falsa doctrina, tú puedes creerla y ser sincero, decir, bueno, yo creo, yo estoy trabajando para esta denominación o esta organización y yo creo que está bien. Tú eres sincero, pero probablemente haya un error. Y eso es lo que debemos de cuidar y eso es lo que queremos enseñar hasta el día de hoy. Una herramienta para que ustedes mismos a través del Espíritu Santo, a través de la palabra del Señor, descubran el verdadero mensaje. Bueno, como punto número uno que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia fue inspirada por Dios. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para estar preparado para toda buena obra. Entonces, pienso yo que si tú estás leyendo o estás escuchando este mensaje, es porque ya lo sabías, ¿no? Es porque sabes que la Biblia es inspirada por Dios, es porque la Biblia es nuestra fuente de autoridad. Es como que, vamos a decir, la constitución, ¿no? El reglamento. Un abogado te puede decir otra cosa, una persona, tu vecino te puede decir otra cosa. Un ejemplo, vamos a suponer que pues tú tienes varios hermanos, tienes un papá que tenía mucho dinero, muchos terrenos, muchas casas, y de alguna manera tú sabías que pues tú eras especial para tu papá. Entonces por alguna razón tú te vas a otra parte a trabajar un tiempo y de repente pues sabes que falleció tu papá y que murió y llegas y pues le das su tiempo de luto, pero después tus hermanos se acercan a ti y tú sabes que pues mira, ya falleció, pues mi papá pues te dejó a ti nomás unos 5,000 pesos. Es un ejemplo, ¿no? 5,000 pesos. Ay, pues bueno, qué bueno. Y no, pues mira, si quieres pregúntale a los vecinos. No, sí, yo oí que te iba a dar nomás 25,000 pesos. Ah, bueno, está bien, ¿no? Está bien. Pero tú piensas a pensar, bueno, qué raro, ¿no? Qué raro porque, pues yo siento que me quería y mi papá tenía muchos terrenos y muchas casas. Y les preguntas, oye, ¿me puedes prestar el testamento? No, 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 ya, confía en nosotros de que eso fue lo que te dejó, no ocupas el testamento. ¿O a poco no nos crees? ¿Para qué va a ser el testamento? Mira, ya se lo llevó el abogado, tú no tienes por qué leerlo. Entonces, cuando pasa eso, ya entra la duda, ¿no? Pues, a ver, pues, ¿por qué no quieren que lea el testamento? ¿Por qué no quieren que lea qué fue lo que mi papá me dejó? Y lo mismo sucede también con las escrituras. En muchas denominaciones dicen, ¿tú para qué lees la Biblia? No la vayas a leer. Tú con lo que tú sabes, con eso basta. No, no, no le vas a entender. Mira, ese nomás lo interpretan fulanito y manganito. Entonces, es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios ha dejado muchas promesas para sus hijos, pero también muchas advertencias. Y uno mismo tiene que ir leyendo y descubriendo eso. Mm, ¿Qué harías tú? Pues yo creo que iríamos a la fuente, ¿no? Del conocimiento, iríamos a ese testamento, ¿verdad? Entonces, así mismo tenemos que ir a la palabra de Dios a descubrir lo que el Señor nos ha enseñado. Bien, ¿es importante asistir a la iglesia? Claro que es importante. De hecho, es el medio, el único medio que el Señor dejó, porque dice, donde dos o más estén congregados en mi nombre. Ahora, contexto. La iglesia no es el edificio de cuatro paredes.
Vamos al texto bíblico. El texto bíblico dice que la iglesia es la asamblea, la gente, ¿sí? El templo es el edificio. Entonces, cuando digo que la iglesia es el único medio, es porque Dios quiere que nos congreguemos. ¿Por qué sirve que nos congreguemos? Bueno, para motivarnos el uno al otro, para enseñarnos, para corregirnos, para motivarnos. Eso es lo que Dios quiere. Quiere que nos unamos para adorarlo, para bendecir su nombre, para exaltarlo, para proclamar el Evangelio, para muchísimas cosas, para orar juntos. Ese es el motivo de la iglesia, el que seamos un grupo que estemos unidos. Y díganme, y quiero decirles algo, que sí hay un remanente que está buscando al Dios con una doctrina verdadera, con un sentido o con un corazón sincero y con un espíritu, con un solo espíritu y con un solo Señor, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cuál es esa iglesia? Esa iglesia, hermanos, no es una denominación. La iglesia son las personas nuevamente. Entonces, dentro de una denominación vas a encontrar gente que es sincera y que está buscando al Señor y que tiene una doctrina verdadera, pero también vas a encontrar gente que va porque le gustó la alabanza, porque le gustó el café, porque le gustó la amistad, porque no quiere estar solo. Van con un sentido solamente de asistir, de ser partes de una membresía, pero no ser como no han entendido todavía el Evangelio. Bien, vamos a las 5 claves para interpretar correctamente la Biblia. Número 1, ser nacido de nuevo, o sea, haber entendido el mensaje de salvación. Y no solamente leído, sino que tu mismo espíritu sienta que verdaderamente has nacido de nuevo. Dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, si tú no has recibido el Evangelio, si tú no eres salvo, difícilmente vas a ver lo que Dios tiene en las Escrituras para ti. Número 2, depender del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ay, perdón, hermanos. Anda fresco aquí y traigo una tosecita. Creo que ya leí, ¿verdad? Igual si no, dice depender del Espíritu Santo. No sé si le puse pause. Depender del Espíritu Santo. Y también dice ahí, pero cuando venga el Espíritu Santo, de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ustedes lean lo que más, lo que sigue, porque no me acuerdo si ya lo leí una vez. Entonces, depender del Espíritu Santo es que tú ores, le pidas a Dios que te ayude a entender ese versículo, que te ayude a entender el principio que está ahí, que tienes que tú aplicar en ese día. Es importante tener ese devocional con el Señor y entender que Dios tiene algo para ti cada día. Número 3, obedecer lo que se entiende. Poco a poco, cuando tú vayas leyendo y el Señor te vaya revelando un principio o una enseñanza, tienes que aplicarlo a tu vida. O sea, primero debes de cerciorarte que sí es el Señor y que sí es una enseñanza bíblica. Fíjense que uno de los padres de la iglesia, no recuerdo su nombre ahorita, pero bueno, se le llama padres de la iglesia a los que después de los apóstoles comenzaron a hacer como que ahora sí una doctrina más formal y uno de ellos se castró porque cuando dice la escritura, ¿no? Que mejor es entrar al reino de los cielos ciego que irte al infierno con tus 2 ojos, algo así. Él dijo, bueno, pues mejor es castrarme que irme al infierno con mis 2 testículos, ¿no? Porque yo creo que él pues veía a las mujeres o algo así, ¿no? Entonces debemos tener cuidado porque ese no era la enseñanza. Aunque la Biblia dice eso del ojo o de la mano, tiene un principio y el principio es lo que nosotros debemos de extraer. ¿Qué es lo que Dios me quería enseñar a través de esa palabra? Bien, tener una mente abierta y un espíritu dispuesto a aprender. Esto es importantísimo porque muchísima gente puede leer la escritura,
pero aún leyendo la escritura, no le entra y no, y no, y no, y yo así le voy a seguir y a mí me gustó así. Pues tenemos que tener una mente abierta también a los cambios. Yo me considero una persona con esa mente abierta y yo he practicado con testigos de Jehová, con católicos, con apostólicos, con, bueno, varias denominaciones que no tienen una doctrina, acorde a la Biblia. Y le digo, si tú me convences bíblicamente, yo me hago de tu religión. Pero ahora, tú tienes que tener una enseñanza, ¿no? No puedes ir así, así con un testigo de Jehová porque te va a hacer bolas. Entonces tú debes de saber cuál es la doctrina que tú has creído. Número 5 dice, estudiar para ser aprobados por Dios. Bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Es importante, hermanos, que cuando tú estés estudiando, lo hagas porque quieras, número uno, lo hagas por amor a Dios. Porque te nace ahora en tu nuevo ser, en tu nueva persona, te nace conocer más del Señor, quieres enamorarte más de Él. Y cuando alguien está enamorado de alguien, quieres saber más de esa persona, quieres tú ser aprobado por Él, hacer lo que a Él le gusta, lo que a Él le parece. Recuerdo cuando en una ocasión, cuando me estaba acercando mucho al Señor, todavía estaba con un pie en el mundo y otro pie ya dentro del Evangelio. Fui a una disco y era un de como, ¿cómo les puedo decir? Como una calle cerrada llena de bares, llena de discos y así. Y yo sentí en mi corazón que ese lugar pues ya no era para mí y que yo sentía dentro de mi corazón una tristeza, como que el Espíritu Santo se entristecía. Dije, no, y iba con una pareja que tenía y dije, ¿sabes qué? Yo la verdad no me siento a gusto aquí, ya no es mi lugar y ya no me siento a gusto, pues ¿sabes qué? Con permiso, yo, si te quieres quedar, pues quédate, pero yo ya me voy, no estoy bien, no me siento bien. Y me regresé. Entonces, creo que lo que vamos estudiando es para ir siendo aprobados por Dios, ¿verdad? Bueno, las herramientas que puedes usar, en este caso dice la Biblia ahí, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. La palabra nobles era como que más entregados, más religiosos en un buen sentido, pues recibían la palabra con toda solicitud, con una hambre, ¿verdad? Con un deseo de saber la palabra, pero también escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, los que estaban en Tesalónica, dicen, no, los de Berea, eran los que escudriñaban con más deseo las escrituras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? O personas que me están escuchando, leer la Biblia, pero también tener ese deseo y esa hambre de conocer más al Señor y escudriñar la Biblia. ¿Qué puedes usar? Bueno, una Biblia de estudio, otras traducciones y paráfrasis de la Biblia. Yo uso una herramienta digital que se llama S-Word, que la descargué gratuitamente y tiene muchas Biblias. Miren, déjenme ver si la tengo por aquí. Aquí está, miren. En esta, yo la bajé a mi computadora. Todas esas que están aquí son Biblias. Algunas están en inglés, pues, pero son Biblias. A ver si aparece. Vamos a ver la Torá, traducción del lenguaje actual. Esto es de los testigos de Jehová, la Vulgata. Esto es para comparar versículos o poner Biblias en paralelo. Esta es la Reina Valera 1865, la Reina Valera Gómez, y todas estas Biblias me ayudan como para un versículo, lo puedo poner en paralelo o comparar, y así me va a dar la idea de que, a ver, una traducción dice esto, otra traducción dice esto, otra traducción dice esto, otro, y ya te da una vez una luz o una idea de lo que verdaderamente el hermano o mensajero, como quieran decirle, quiso dar a entender a través del Señor, ¿verdad? Bien, tiene algunos diccionarios, bueno, ya los de paga, pues ya van a tener más diccionarios, comentarios. Esta es una herramienta que yo uso.
También si pueden conseguir la concordancia Strong o concordancias, les van a ayudar muchísimo. Les decía que tengo yo la S-Word. Ahora, de ahí hay una que se llama Reina Valera y tiene un signo de más. Y en ese signo de más vienen las palabras en griego. ¿Qué significaba en el griego? Entonces es importante. Diccionarios bíblicos, enciclopedias, todo esto lo pueden encontrar también en internet. Comentarios, libros de texto que hagan comentarios sobre algún libro, o sea, algún autor, también les van a ayudar. Recuerden que su fuente principal es la Biblia, ¿eh? Esa es la fuente principal, pero los comentarios pueden ayudarnos también a darnos un poquito luz. O sea, lo que otras personas han descubierto a través del Espíritu Santo nos puede ayudar también a nosotros. Dicen por ahí, nos pueden aventajar en el trabajo. Entonces, bueno, otra cosa que debemos de entender es lo siguiente. Hay dos palabras griegas que contrastan la manera correcta e incorrecta de usar la Biblia, que es la eisegesis y la exégesis. Pero eso lo vamos a dejar ya para la siguiente clase. ¿Listos? Hasta aquí vamos a dejar la introducción de la hermenéutica. Espero que Dios los bendiga y que sea funcional lo que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude. Sí, Señor, te doy gracias por las personas que están escuchando este mensaje y como tú has prometido, Señor, manda tu Espíritu Santo para revelarnos esos principios bíblicos que tenemos que aplicar a nuestra vida. Ese mensaje divino, Señor, que se haga vivo en nuestro corazón, que se haga vivo, Señor. Y aquellas personas que están a lo mejor por morbo, a lo mejor están tratando de buscar algún error, Señor, yo te pido que rompas esa venda espiritual que el enemigo ha puesto para que ellos vean el Evangelio y así como tienen ese celo de Saulo, Señor, Padre, tú los conviertas a Pablo. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el siguiente.